Bien, los amigos que nos visitan por primera vez, por segunda o tercera, decirles que son muy bienvenidos a este lugar. Nosotros, cristianos, siempre nos unimos al festejo de Navidad. Si bien es cierto, algunas iglesias evangélicas tienen algunos reparos con la Navidad, nosotros por años siempre hemos celebrado, nos gusta adornar pesebres, a veces hay árboles, no tenemos problema con eso. Nosotros no lo hacemos con propósitos idolátricos, lo hacemos con propósitos de recordar la Navidad. Respetamos aquellas iglesias que no celebran Navidad, respetamos, pero nosotros siempre animamos a celebrar Navidad. Nos unimos a la cristiandad, la mayoría de iglesias históricas celebramos Navidad. Sabemos que Él no nació en diciembre, no pudo haber nacido en diciembre, eso ya lo sabemos, pero ya la cristiandad hace muchos años celebra Navidad en diciembre y nosotros pues nos unimos a esa fiesta. Ahora bien, yo les he compartido a ustedes por varias semanas y también otros años que hay que celebrar la Navidad, pero como se debe de celebrar. Porque a veces uno ve en nuestra cultura, cuando se celebra Navidad, lastimosamente esta cultura cada vez más pierde el sentido de lo que es la Navidad. Nos hemos en cierta manera dejado robar la Navidad de otros personajes importados. Ahí tenemos un Santa Claus que se ha apoderado de todo este folclore, de esta cultura. Y cuando uno mira todo esto de Santa Claus, básicamente es un personaje inventado por los americanos, inventado porque es ficticio, y aparte de eso es una distorsión de San Nicolás en Europa, que tiene otro trasfondo muy diferente. Entonces, por eso animamos a que celebremos Navidad, pero como debe de ser, es decir, que Navidad el centro sea Jesucristo. Ustedes vieron en el drama, en las canciones, y también nosotros como pastores les hemos venido ayudando en esta Navidad. Hemos empezado a compartir con ustedes unos devocionales basados en un librito pequeño que escribió John Piper, un pastor bautista ya jubilado. Él ya no pastorea la iglesia de Bethlehem en Estados Unidos, pero sí sigue escribiendo y sigue obviamente aportando a la iglesia del Señor. Y ese librito él lo escribió hace muchos años y es básicamente unas reflexiones, 25 reflexiones acerca de lo que es la Navidad y sobre todo para que mantengamos a Jesús en el centro de la Navidad. Ya hoy enviamos 17 de esos devocionales. Ustedes que van al día, qué bueno que van al día con esos devocionales. Nos está faltando solamente los de esta semanita. Ahora bien, yo me voy a unir también a este festejo de esta Navidad y hoy estoy comenzando una miniserie que nunca he compartido en esta iglesia. Es decir, yo sí he compartido Navidad, pero en la forma en que lo voy a hacer es primera vez. Voy a compartir una miniserie que tiene que ver sobre todo por qué Jesús asumió la naturaleza humana. Porque a veces nosotros como cristianos no profundizamos en las doctrinas. A veces no sabemos el por qué. Y vienen las sectas falsas y nos cuestionan y no sabemos cómo responderle. Alguien me preguntó en cierto momento, ¿y por qué Jesús, por qué el Dios Hijo tenía que hacerse carne? ¿Por qué Él no vino a salvarnos de otra manera? Claro que Dios pudo haberlo hecho de otra manera, pero lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, a través del Hijo eterno de Dios que asumió la naturaleza humana. Se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? Eso es lo que voy a estar compartiendo por varias semanas. Va a ser una miniserie cortica, nos va a tomar fin de este año y comienzo del 2023 si el Señor nos regala la vida. Pero usted cuando termine esta miniserie, si no se la pierde, para que le animo a que no se pierda ninguna predicación, usted va a tener una claridad absoluta, eso se lo prometo, porque voy a compartir es palabra de Dios, no cosas inventadas. Y le voy a llevar a través de la Biblia para que entienda ¿por qué Jesús tenía que hacerse hombre? ¿Por qué se humanó? Y vamos a empezar hoy
con una introducción que me va a tomar por ahí 2 semanitas o 3, si mucho, y ya después vamos a entrar donde voy a compartir con ustedes 6 razones, 6 propósitos del por qué o el para qué vino Jesús como hombre. Así que ustedes van a ser unos privilegiados porque esos son estudios que solo se dan en círculos teológicos, en seminarios. Pero el auditorio que tengo en esta iglesia es maravilloso y yo esos seminarios y esas doctrinas me gusta aterrizarlas y bajarlas porque todos en esta iglesia somos teólogos. Amén. ¿Qué es ser teólogo? Estudiar a Dios, estudiar acerca de Dios. Por eso aquí todos somos teólogos. Así tú no tengas un diploma, así no tengas un certificado que te diga egresado del seminario tal, pero tú eres una teóloga, un teólogo, porque estás aquí estudiando de Dios. En esta iglesia no entretenemos a la gente, en esta iglesia enseñamos palabra de Dios para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas, para que tú tengas cimientos, tengas raíces profundas en la palabra del Señor. Vamos entonces, a modo de introducción, a mirar el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos 1 al 8. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 8, y dice así la palabra del Señor. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Padre del cielo, quiero pedirte, Señor, en la noche de hoy, que derrames una bendición especial sobre esta palabra, sobre esta predicación, que servirá de introducción a esta miniserie, donde nos adentraremos a tu palabra, profundizaremos en tu palabra para mirar el por qué y el para qué te hiciste hombre, te humanaste, naciste en un pesebre para traer nuestra salvación. Espíritu Santo de Dios, danos entendimiento y danos esa sabiduría que viene del cielo, porque la vamos a necesitar para comprender una doctrina profunda, un misterio tan grande como que es el Dios Hijo Eterno, que se haya encarnado y haya tomado la naturaleza de un ser humano. Ayúdanos pues, Espíritu de Dios, a comprender esta hermosa y preciosa doctrina, la doctrina de la encarnación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahorita vieron en el drama básicamente pasajes como los que voy a leer, ustedes los vieron ahora en el drama, pero vamos a tratar de explicarlos un poquito. Cuando los pastores se van y se apresuran para ir a Belén para ver el cumplimiento, básicamente lo que hacen es ver el cumplimiento de la profecía de Isaías, porque Isaías ya había profetizado siglos antes que venía un Salvador, pero que ese Salvador no era un ángel. No, que ese Salvador iba a ser precisamente el Dios que se iba a humanar, que se iba a hacer carne. Y eso lo encontramos en Isaías 7:14, desde el Antiguo Testamento, profecía que se cumplió siglos después. Y dice así el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. Mucha gente sabe del nombre,
y hasta lo identifican con el cantante, pero no saben qué significa Emmanuel. Cuando hablamos de Emmanuel, significa Dios con nosotros, el Dios que bajó del cielo a la tierra. Eso significa Emmanuel, y ese fue el nombre profético que se le dio al Hijo de Dios. Nombre profético. Pero hay un nombre que se le dio a Jesucristo cuando nació, y ustedes lo vieron ahora también representado en el drama. Entonces, una cosa es el nombre profético. El nombre profético es Emmanuel, Dios con nosotros, hablando de Jesús. Pero hay un nombre propio cuando Él nació, que se lo dio Dios mismo, y a través de los ángeles le dijeron a los padres cómo le iban a colocar a su niño. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25. Ahora lo vieron en el drama también. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre. ¿Cómo le puso? Jesús. Le puso por nombre Jesús. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es el equivalente griego, para que ustedes más o menos vean un poquito el trasfondo. Jesús es en griego, pero si miramos el equivalente en hebreo es Joshua o Josué. Entonces eso es el equivalente. Antiguo Testamento, Joshua o Josué. Nuevo Testamento, Jesús. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa Yahvé salva. Dios salva, pero literalmente es Yahvé. Si usted quiere decir Jehová, Jehová salva, Yahvé salva. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Entonces, desde el mismo nombre que se le pone a Jesucristo, el mismo nombre ya nos está diciendo su propósito al venir a la tierra. Cuando hablamos del Hijo Eterno de Dios viniendo a este mundo en forma humana, es lo que se conoce como la doctrina de la encarnación. Y yo tengo que hacer una crítica a la iglesia, pero una crítica no de criticón, sino de ser crítico, hablando de las debilidades que a veces veo yo en la iglesia del Señor. Yo veo que los teólogos enfatizan mucho la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aún hasta su segunda venida. Pero pocón se habla de la encarnación. Casi uno no escucha hablar de la doctrina de la encarnación. De pronto por ahí cuando celebramos Navidad. Y eso que no nos profundizan, no nos dicen exactamente por qué Jesucristo tenía que hacerse hombre. Entonces, hablar de la doctrina de la encarnación significa que el Hijo Eterno de Dios vino a este mundo y se humanó en forma, hablando, valga la redundancia, en forma humana. Eso es doctrina de la encarnación. Ahora, cuando hablamos de que Dios se hizo carne, hay que también hacer una distinción para que no entremos en problemas y en conflictos. Nosotros somos trinitarios, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de que Dios se hizo carne, no estamos hablando de Dios Padre, no estamos hablando de Dios Espíritu, estamos hablando es de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él fue el que se hizo carne, y eso es importante que lo podamos clarificar. Ahora, cuando Juan escribe su evangelio, él empieza el primer capítulo hablándonos de la encarnación. Si hay algún evangelista que nos habló de la encarnación, fue el evangelista Juan. Y quiero que usted por favor vaya conmigo para que miremos la profundidad de estas palabras, que yo sé que usted las ha leído y hasta se las sabe de memoria. Vamos a mirar lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1, para que ustedes vean qué nos dice hasta el versículo 4, versículos 1 al 4. En el principio ya existía el verbo ahí es la palabra, depende de la versión bíblica que tenga. Es el término griego logos. No tengo tiempo hoy para profundizar en eso. Dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Él ha existido desde siempre, desde toda la eternidad. Jesús
no es creado. Él es el Hijo eterno de Dios. Eso lo vamos a profundizar después. Por eso nosotros no compartimos con los testigos de Jehová que creen que Jesús es una creación. No, para nosotros Jesucristo es el creador, no una creación. Entonces dice que en el principio ya existía el Verbo, hablando de Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él es el creador. Cristo es el creador del universo. Él es nuestro creador. Claro que cuando estudiamos al Padre, Él también es nuestro creador. Pero hoy estoy hablando de Jesucristo. Él es también nuestro creador. Versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, si uno sigue leyendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, es bien interesante porque cuando llega al versículo 14, él está hablando del Verbo. Y todo el pasaje, el capítulo está hablando del Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y cuando llega al versículo 14, miren lo que dice el versículo 14. El Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Esa es la doctrina de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tiempo me faltaría para profundizar en esos versículos. Ahí hay todo un seminario, pero no hay tiempo, amados. Yo tengo que avanzar. Simplemente decirles que cuando hablamos de la encarnación del Hijo eterno de Dios, debemos empezar entonces hablando del milagro de la concepción virginal de Jesús. Porque cuando Él se encarna, cuando Él se humana, cuando Él se hace hombre, lo hace a través de un milagro. Y ese milagro se conoce como la concepción virginal de Jesús. Si usted me acompaña las próximas predicaciones, le voy a mostrar la diferencia entre el nacimiento virginal y la concepción virginal. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros como cristianos bibliocéntricos creemos solamente lo que dice la Biblia. Y la Biblia no me habla de un nacimiento virginal, me habla de una concepción virginal, que es otra cosa totalmente distinta. Y eso lo voy a explicar el miércoles, si el Señor me regala la vida. Si usted quiere profundizar en lo que acabé de decir, no se pierda la predicación el miércoles a las 7 de la noche en este mismo lugar. Quiero mostrarles lo que dice, mis amados, algunos textos bíblicos para que podamos entender un poquito esta doctrina, este milagro de la concepción virginal de Jesús, porque básicamente la Biblia es muy clara para afirmar que Jesús fue concebido en el vientre de su mamá, de su madre María, mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo. Fue a través del Espíritu de Dios. Si usted me tiene paciencia, después les voy a explicar por qué no intervino y por qué no podía intervenir un padre humano. Pero téngame paciencia porque eso será en las próximas predicaciones. ¿Sí va conmigo? Les prometí que es una miniserie, entonces no lo voy a decir todo hoy. Mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Van conmigo, iglesia? Pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿cómo vamos con esta enseñanza? Mateo 1:18 dice: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo traduce.
Otra vez, la última parte. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es una doctrina hermosa, preciosa, pero más que hermosa y preciosa, es una doctrina clave para nosotros los cristianos. Si tú no crees en la concepción virginal de Jesús, si tú no crees que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nuestra salvación está en juego. Porque la doctrina de la encarnación tenemos que igualarla a la doctrina de la resurrección. Pablo dijo: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Yo podría decirles a ustedes también en esta noche: si Jesús no nació milagrosamente a través del Espíritu Santo, vana es nuestra fe. Y ahí tenemos cantidad de personas en el día de hoy, en nuestra cultura, que dicen: sí, yo creo en ese Jesús, chévere, buen maestro, pero yo no creo en su nacimiento, yo no creo en esa concepción virginal. Eso es un mito. Téngame paciencia, porque en las próximas predicaciones le voy a profundizar un poquito y por qué no es un mito. Es una verdad de la palabra, es una doctrina de la palabra, es una doctrina principal del cristianismo, la concepción virginal. Hablando de que María quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, después de eso, un ángel del Señor, porque imagínense, María quedó en shock cuando el ángel le dice eso. Pero después de eso, un ángel del Señor le dijo a José que también ese sí estaba peor. Porque ustedes conocen la historia. María se va unos meses a visitar ¿a quién? ¿Recuerdan? Se fue para la finca a visitar ¿a quién? ¿A quién? Eso, y cuando pasó varios meses, después llega y es que embarazada. ¿Quién le va a creer? No, es que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, es que se me apareció un ángel. Lo que pasa es que nosotros somos hijos, hijas de Dios, somos discípulos de Jesús y desde niños escuchamos esta historia. Pero hagamos de cuenta que no sabemos nada de la historia. Si a mí mi novia se me va para la finca a visitar una tía y me llega a los 3 meses diciendo que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, chao pescado. Pues olvídese, usted es más espiritual que yo, pero pues yo no me trago de carretazo. Por eso estamos hablando de un milagro grandísimo, de un milagro que se necesitó la intervención de ángeles para calmar a María, para calmar a José, porque era algo sobrenatural, pero era necesario que fuera de esa manera. Se necesitaba que se humanara. Y por eso voy a explicar en esta miniserie 6 propósitos de por qué Jesús tenía que hacerse hombre, tenía que encarnarse. Ahora lo vieron en el drama cuando José ya piensa dejarla porque con ese rollo de que está embarazada, entonces la piensa dejar. Y entonces no voy a profundizar en eso porque ahí hay toda una enseñanza, pero déjeme mostrarle lo que dice Mateo 1:20. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. ¿A quién? A José. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia, la concepción milagrosa. Porque ahí también se equivocan aún teólogos cristianos que dicen nacimiento virginal. No es el nacimiento virginal, es la concepción, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice la Biblia, qué fue lo que hizo José. Versículos 24 y 25 nos dice la Biblia que cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Yo no sé si usted me ha acompañado, pero los que vienen conmigo hace años en esta iglesia, una vez prediqué sobre José. Si hay un personaje para exaltar, además de Jesús, por supuesto que es el principal, hay, por supuesto María, pero es que José sí, qué abnegación la de este hombre. A mí me pasa una cosa de estas, yo que no soy tan espiritual como José. Yo me levanto y digo, ¿yo qué fue lo que soñé? Yo creo que me cayó mal la hamburguesa que me comí anoche.
¿Cómo así que la reciba como esposa? ¿Cómo así? ¿Cierto? No, es un hombre espiritual, abnegado, le creyó a Dios y dice que cuando despertó hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no solamente eso, como supo que era una concepción milagrosa, la intervención del Espíritu Santo la respetó hasta que nació Jesús. Por eso dice la Biblia, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Ustedes conocen muy bien que la Iglesia Católica Romana tiene una doctrina que no es sacada de la Biblia, sino de la tradición, del magisterio de la Iglesia Católica. Y es una tradición que enseña que simplemente de ahí en adelante José nunca más volvió a tocar a María y se quedó virgen por siempre, la siempre virgen, la virginidad perpetua de María. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que dice es que José no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús. Por supuesto, después, como cualquier esposo, tuvo relaciones con María y tuvo más hijos, porque la Biblia dice Jacobo, José, Simón, Judas, no el de los apóstoles, sino otro Judas. Ahí hay 4 varones que se identifican como hermanos y dice, y hermanas. Normal, un sacerdote jesuita, Alfonso Llano Escobar, se metió en problemas con el magisterio de la iglesia porque hace años, yo tengo el libro, escribió en el libro que esa no es una doctrina creíble, porque la Biblia dice que después María tuvo su matrimonio normal con José y tuvo más hijos y se le vino el magisterio encima y tuvo muchos problemas Alfonso Llano Escobar, un sacerdote jesuita. Yo tengo el libro y muchas personitas obviamente a la luz de la palabra, pero es una tradición de la iglesia, yo no voy a entrar en eso ahora. Nuestra salvación no depende de eso. Yo por eso no peleo por estas cosas. Si usted quiere creer que María se quedó virgen toda la vida, no es para mí no hay problema con eso. Solamente que yo le digo, la Biblia no dice eso. Pero si usted cree eso, no hay problema. Así que tranquilo, tranquila. Hablo aquí para nuestros amigos católicos que nos están visitando. Yo hoy simplemente estoy como teólogo explicando un poquito la palabra del Señor. Entonces, la importancia doctrinal de la concepción virginal de Jesús la podemos ver en varios puntos. Yo lo que quiero mostrarles es que cuando yo miro el por qué era necesario que María fuera virgen en esa concepción, es decir, que fuera a través del Espíritu Santo, hay varios puntos que yo quiero mencionar y hoy solamente tengo tiempo para uno nomás. ¿Por qué? Porque no quiero hacer estas predicaciones largas, por eso más bien quise hacer una miniserie para que las predicaciones no fueran largas. Muy bien, lo primero que quiero mostrarles, iglesia, es que cuando yo les estoy compartiendo de esta parte, sobre todo de esta concepción virginal, de por qué la importancia de la doctrina de la concepción virginal de Jesús, la vemos en varios puntos y hoy comparto el primero. Muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte del Señor. Es decir, la salvación tiene que venir de Dios, desde el comienzo hasta el final. Tiene que ser de Dios. Por eso estamos hablando que intervino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ustedes y yo sabemos a la luz de la Biblia que Adán y Eva pecaron. Y por haberse rebelado contra el Creador, ellos cayeron espiritualmente. Se le conoce como la doctrina de la caída espiritual. Y en esa caída ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es más, la Biblia los simboliza diciéndolo que los expulsó ¿de dónde? Del paraíso, los sacaron del paraíso. Y la Biblia habla en el Nuevo Testamento que nosotros que somos hijos de Adán y de Eva, nosotros heredamos de Adán y de Eva. ¿Qué heredamos de Adán y de Eva? Heredamos la naturaleza pecaminosa. En nuestra carne, en nuestra naturaleza hay pecado. ¿Heredado de quién? De Adán y de Eva. Entonces yo quiero que usted entienda desde ya por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre. Esta es una introducción apenas. No podía nacer de un hombre y una mujer común y corriente. Es decir,
hombre y mujer. No, no, porque así nació Adán y Eva, hablando en el sentido de la descendencia, porque sabemos que Adán y Eva fueron creados por Dios directamente. Pero lo que les quiero mostrar es que cuando Adán y Eva pecaron y son expulsados, Dios primero dijo unas palabras sobre ellos. Y en esas palabras hay un versículo que casi no se habla de él. Los teólogos, es tan importante ese versículo que los teólogos lo llaman el protoevangelio. Protoevangelio, el primer evangelio. Y lo encontramos después de la caída. Y a veces no vemos la profundidad de eso. Eso lo encontramos en el versículo 15 de Génesis capítulo 3. Y mire lo que le dice Dios. Da una sentencia sobre el diablo, sobre Adán, sobre Eva, pero específicamente aquí hay un intercambio de palabras. Ahí está el diablo, ¿cierto? En la representación de la serpiente. Y dice el versículo 15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Otras versiones bíblicas antiguas no dice talón, dice calcañar. Pero estamos hablando de talón, hablando en términos del día de hoy. Un versículo que muchos lo leen, pero no lo entienden. Porque es un versículo que tiene mucha profundidad. Aquí básicamente este pasaje, en este versículo, se le conoce, ya se los dije, como el protoevangelio, el primer evangelio. Aquí predice Dios la hostilidad perpetua entre Satanás y la mujer. Una hostilidad perpetua, representado la mujer en la raza humana y entre la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de Satanás? Los demonios. Y su simiente, hablando del simiente de la mujer, ¿quién es? El Mesías. Entonces yo quiero que vean la profecía que hay en el versículo 15. Esa profecía se profetiza entonces que la simiente de la mujer herirá la cabeza del diablo. Una herida mortal que significa la derrota total, una derrota que se llevó a cabo en la cruz del Calvario cuando nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. ¿Cómo que triunfó si aparentemente lo mataron? No es así. Triunfó porque Él se levanta de la tumba. Él no se queda en la tumba, Él se levanta y ahí es donde derrota a Satanás. Entonces esta herida, cuando hablamos de que Satanás herirá el calcañar o el talón del Mesías, está hablando del sufrimiento del Mesías. Está hablando de lo que le tocó vivir nuestro Señor Jesucristo en esa semana, en la pasión, en la muerte, en la horrorosa muerte de la cruz del Calvario, pero Él resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros en nuestras iglesias cristianas tenemos cruz, pero una cruz vacía. No hay nadie en esa cruz, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: Cristo está vivo, está a la diestra de Dios Padre. Él no está muerto. Amados, cuando miramos lo que estamos viendo en este precioso pasaje, Él resucitó, claro que sí, Él resucitó. Y esta profecía, cuando la miramos en detalle, muchos teólogos, y yo creo también esa línea, yo creo que el cumplimiento de esta profecía la tenemos en la concepción virginal de María. Porque leemos en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 38, se los voy a leer. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo, iglesia? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí hay toda una predicación, pero no podemos profundizar. Pero ustedes ven que en el contexto del pasaje, ustedes saben muy bien, el nacimiento de Juan el Bautista también fue un milagro, pero ya no concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No, el milagro es básicamente porque fue concebido cuando su papá y su mamá eran muy ¿qué? Muy ancianitos. Y la diferencia entre el papá de Juan y la diferencia de María, enorme. Porque el papá ancianito, cuando le dijeron que la esposita estaba en embarazo, a él le dio fue risa. Y Dios lo castigó, lo disciplinó con amor, pero no le creyó. Entonces Dios le dio una disciplina ahí cortica. ¿Se acuerdan? ¿Ha leído el pasaje? Lo dejó mudo. Por un buen rato no habló sino por señas, para que aprendiera la lección. María no. Un milagro más grande y creyó, aunque no entendió, pero creyó. Ahí hay una lección importante, iglesia, para todos nosotros, aunque no he entrado todavía en aplicaciones. Pero uno debe creer lo que dice la Biblia, aunque no lo entienda. El problema con muchos es que dice: yo no lo creo hasta que no lo entienda. Pues amados, ahí nos vamos a quedar. Porque hay cantidad de doctrinas en la Biblia que con nuestra lógica humana no lo vamos a entender. Si usted a mí me dice que si yo entiendo esta doctrina, yo no la entiendo. Yo no la entiendo. ¿Por qué tuvo que ser así? Dios, ¿por qué no lo hizo de otra manera? Amados, así está en la Biblia. ¿Por qué la Trinidad? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Él es hombre y a la vez es Dios? Está en la Biblia, yo lo creo, aunque no lo entienda. Amados, lo mismo pasa con la obediencia. Cuando Dios nos dice que haga algo, hágalo, aunque no lo entienda. Tú sabes que cuando somos niños, los hijos pequeños, uno obedece a papá y a mamá con cosas que aunque uno no entiende. Haga esto. ¿Y por qué? No, porque hay que hacerlo. Así de sencillo. Pues hay cosas que hay que obedecer aunque tú no entiendas. Porque algunos dicen: hasta que no entienda no obedezco. No sé para quién será eso en esta noche, pero no lo tenía en mis apuntes. Así que no sé, para alguien será esta palabra. Solamente decirles, iglesia, que como Dios había prometido que la simiente de la mujer destruiría al final a la serpiente, es decir, al diablo, hizo que esto sucediera mediante su poder y no por medio de esfuerzos humanos. Por eso tenía que ser concepción a través del Espíritu Santo. Entonces el nacimiento, hablando cuando Jesús nace, pero sobre todo la concepción virginal, la concepción, básicamente nos está recordando que la salvación nunca llega por esfuerzos humanos. La salvación llega por el poder de Dios. Y por eso está la obra, la intervención del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo escribió, y ya estoy en la recta final. Pablo dijo esta palabra que algunos tampoco la entienden, pero hoy se las voy a explicar. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dijo lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Yo quiero mostrarles que este versículo es muy, pero muy profundo. En este versículo se está refiriendo al cumplimiento de la promesa dada por Dios en el Antiguo Testamento, porque está diciendo que cuando vino la plenitud del tiempo, el cumplimiento de los tiempos, es decir, cuando Jesús nació, fue en el día, en la hora y en el minuto y en el segundo predeterminado por Dios. Había un momento para su nacimiento.
Por eso Pablo dice, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando el tiempo se consumó, cuando el reloj llegó a cero, en ese momento nace nuestro Salvador. Y dice la Biblia, pues eso parece lógico, humanamente hablando, pues claro, nacido de mujer, pues todos nacemos de una mujer. No, pero es que no estamos hablando de eso, es un lenguaje profético. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, se está refiriendo a Génesis 3:15, se está refiriendo al nacimiento de Jesús, se está refiriendo a la concepción virginal de Jesús. Envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, iglesia, es necesario entender que el tiempo en que Dios da cumplimiento a la promesa y envía al mundo a su Hijo ocurre cuando el tiempo histórico colmó el tiempo previsto y predeterminado por Dios, lo que llamamos un tiempo cronológico, un tiempo histórico, un tiempo escatológico, es decir, un momento que se cumplió en un momento determinado. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, iglesia, porque aquí quiero entrar en una aplicación con ustedes. Y la aplicación que yo quiero compartir con ustedes es que si la venida de Jesús estaba ya totalmente profetizada y había un día y había una hora y vino, y ya sabemos que hace más de 2000 años Jesucristo vino en su primera venida, ¿por qué entonces, y aquí estoy entrando ya en la aplicación final, por qué entonces no creer que Jesucristo, cuando dijo que iba a venir por segunda vez, y cuando los apóstoles predicaron que Él venía por segunda vez, ¿por qué no le vamos a creer? Y la Biblia nos está diciendo una y otra vez que en el cumplimiento de los tiempos Él va a regresar por segunda vez. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él nos está hablando a través de Jesús en el día de hoy, pero Jesús dijo que venía por segunda vez. Las señales están delante de nosotros. Algunas personas en el día de hoy y teólogos muy estudiosos de la palabra, todos se están colocando de acuerdo, a pesar de venir de trasfondos teológicos diferentes. Pero todo lo que está pasando en el mundo en los últimos años nos está llevando a todos, a pesar de que vengamos de escuelas diferentes, a pensar que la venida de Jesús, su segunda venida, está muy cerca, pero muy cerca. Algunos están viendo que lo que ha pasado con la pandemia, que si bien es cierto, hay momentos en la historia de la humanidad que también hubo otras pandemias, pero lo que pasó en esta pandemia y lo que viene no es sino una antesala, no es sino algo, una preparación para cosas desastrosas que vienen sobre este planeta. Nos lo habían advertido hace rato, pero a veces no queremos creer en esas cosas. Ay, usted sí que es negativo, usted siempre pensando en lo malo. No, amados, yo no estoy aquí negativo, yo soy muy positivo. Pero tengo que decirles la verdad a todos ustedes. Lo que viene para la humanidad y para la historia de la humanidad, el fin de la historia de la humanidad, no es nada agradable leer lo que va a pasar. Por eso tú y yo tenemos que asegurarnos que ese Mesías maravilloso, que ese Hijo eterno de Dios que vino a la tierra y se humanó y nació en un pesebre, también nazca en tu corazón. Porque si Jesús no nace en tu corazón, en otras palabras, si tú no crees en Jesucristo como el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida, si tú no crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para llevar tus pecados, tú no vas a ser salvo. Y tenemos que asegurarnos que somos adoptados por Jesucristo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos. ¿Cómo? Confiando en Jesucristo. ¿Cómo? Convirtiéndonos, volviéndonos a Dios. Hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Si no le has entregado la vida a Jesús, hoy es el momento para que le digas: Jesús, yo creo que tú viniste a este mundo para salvarme. Yo creo que tú viniste no solamente como el Salvador del mundo, sino también como el Salvador de mi propia vida. Y le voy a invitar a que incline su rostro. Quiero orar por cada uno de ustedes y nos preparamos porque vamos a terminar
con unas hermosas canciones de Navidad, enfatizando precisamente lo que he compartido con ustedes, que Jesús es nuestro Salvador. Padre, en esta noche, yo quiero darte gracias que me has permitido iniciar esta miniserie donde estaremos compartiendo el por qué y el para qué te hiciste hombre, por qué era necesario que asumieras una naturaleza humana. ¿Qué es la doctrina de la encarnación? ¿Qué significa esa doctrina tan profunda? Ayúdanos de aquí en adelante a profundizar, Señor, en estos conceptos, en estas hermosas enseñanzas que nos van a ayudar a afirmar nuestra fe en ti, amado Jesús. Ahora pongo delante de tu presencia nuestros amigos, amigas que hoy nos acompañan, que hoy están aquí y que quieren hacer una oración de fe, confiando en que tú moriste en la cruz del Calvario por sus pecados. Lo único que tienes que hacer ahí donde estás, simplemente habla con Jesús. Dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados pasados. Yo hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarme, para salvarme. Por eso hoy, dígale en tus propias palabras: yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Yo reconozco hoy que tú eres el Salvador de mi vida. Dígale: anota mi nombre en el libro de la vida. Y de aquí en adelante dígale: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si hiciste esa oración con fe, creyendo de corazón, no le quepa la menor duda que Jesús ha venido a tu corazón. Por eso ahora, iglesia, tú que ya llevas un buen tiempo creyendo en nuestro Señor Jesucristo, confiando en su palabra, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, hoy es un buen día para que le des gracias a Jesús. Dígale: Jesús, gracias por salvarme, gracias por ser mi Salvador, gracias porque en obediencia fuiste hasta la muerte vergonzosa y dolorosa de la cruz, solo por salvarme, por amor a mí. Gracias por ser mi Salvador. Adora a Jesús en esta noche. La razón de ser de la Navidad se llama Jesús. Adóralo, exáltalo, bendícelo en esta noche. Iglesia, esta noche antes de pesebre nació un niño, el Salvador, y su nombre es el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, y su reino eterno es, su poder es sin igual, tan gloriosa su majestad, no hay nadie como llegó Jesús. Los reyes y pastores escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando a Jesús, el Redentor, y su reino eterno es, su poder es sin igual, tan glorioso
gloriosa su majestad. No hay nadie como Que te pongas de pie, ponte de pie en este momento y canta este pedazo con nosotros. Dile al Señor: Navidad, ya llegó el Salvador. llegó el Salvador, el puedes ir pasando aquí al lado del trono y depositar ese corazón. Aquellos que deseen hacerlo. Señor, hoy te queremos dar gracias a través de nuestras voces, a través de nuestro cuerpo, con nuestra mente, Señor. Y hoy tu iglesia te quiere dar un regalo de amor. Y te pedimos que estas expresiones las recibas como incienso fragante ante ti, Señor. Hoy celebramos la Navidad, Señor. Celebramos que tú naciste, que tú eres Dios humanado y que esa promesa que nos hiciste a través de los profetas se hizo realidad. Pero también, Señor, recordamos que cuando tú te fuiste nos prometiste que volverías, y estamos, Señor, muy atentos a esa promesa y creyendo que tú vas a volver, Señor. Y esperamos con anhelo tu venida, Señor. Hoy te queremos dar esta ofrenda de amor, que es un poco de lo mucho que tú mereces, Señor. Te damos gracias como iglesia por permitirnos estar aquí celebrando juntos en unidad, con amor, Señor. Porque es tu misericordia y tu gracia lo que hoy nos permite estar en este lugar. Y hoy yo te invito, iglesia, que le des un fuerte aplauso. Dale un gran aplauso a nuestro Salvador.
Bueno, iglesia, puedes sentarte. A continuación vamos a sentar.